Buenas tardes o buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga, que sean todos bienvenidos, que el Señor, estamos agradecidos, ¿verdad? Porque nos tiene en el mejor lugar, ¿verdad? Así que les damos la bienvenida a todos los hermanos, a los hermanos que nos visitan, ¿verdad? Por primera vez también. Le damos la bienvenida y a los hermanos de casa. También a los hermanos que están ahí conectados vía Zoom, los hermanos que están ahí en Facebook Live también, ¿verdad? Que el Señor les bendiga ahí en la comodidad de su casa. Así que hermanos, que el Señor les bendiga y vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar este culto de hoy jueves, culto de adoración, ¿verdad? Adoración y estudio de la palabra de Dios en el libro de los Romanos. Así que hermanos, les pido por favor ponerse en pie para orar y empezar con este servicio hermoso que tenemos preparado para el Señor, ¿verdad? Así que por favor, les pido ponerse en pie. Oremos. Padre nuestro, gracias Padre, gracias Señor. Gracias porque aquí nos tienes, Señor, en el mejor lugar que podemos estar para escuchar tu palabra, para adorarte, estos signos, Padre. Gracias por cada hermano que está aquí presente, por cada hermano que está ahí conectado, Señor. Te ponemos en tus manos el hermano que trae la palabra a este culto, Padre, que podamos aprender de ella, ponerla en práctica sobre todo, Señor. Gracias te damos. Estamos aquí contentos, Señor, unánimes en un mismo sentir, Padre, para adorar y glorificar tu santo nombre. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar himnos de nuestro himnario, celebremos su gloria. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor, sobrepoca todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, a él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a
a llamar a nuestra hermana Sandra Maya, que trae las noticias del fin. La primera noticia es sobre el padre de la inteligencia artificial. Se cansa de Elon Musk y Sam Altman. Yann LeCun de Meta, uno de los mayores expertos mundiales en inteligencia artificial, descarta que esta tecnología sea un peligro inminente para la humanidad, como afirman muchos. Según él, hablar de inteligencia artificial general no solo supone un error, sino uno muy peligroso. Más que nada porque confunde a la gente, que tiende a asociar herramientas como ChatGPT con escenarios apocalípticos, al más puro estilo Terminator o Matrix. Para empezar, no está de más entender bien qué es la inteligencia artificial general. Básicamente se refiere a una hipotética inteligencia artificial capaz de realizar cualquier tarea cognitiva que un ser humano pueda hacer, o lo que es lo mismo, una tecnología más o menos capaz de razonar por ella misma sin necesidad de supervisión alguna y de forma que tomará sus propias decisiones. LeCun considera que pensar en algo así como conciencias artificiales que en algún momento pudiesen sustituir a las personas está muy lejos de ajustarse a la realidad que existe hoy en día o que podía llegar a suceder en el futuro. Es más, en un reciente evento de NVIDIA, ha reconocido que está harto del término inteligencia artificial general, que no deja de sonar a todas horas. La IA está destinada a convertirse en una herramienta poderosa, no en una amenaza autónoma, ha especificado LeCun. Según su criterio, está claro que la IA ayudará a los trabajadores en muchas áreas, sobre todo aquellas más repetitivas y autónomas, pero que en ningún momento reemplazará a los humanos, como sugiere Sam Altman o Elon Musk, entre otras cosas porque no podrá. Yann LeCun tiene claro que la inteligencia artificial es una herramienta, pero ni mucho menos la revolución que suele imaginarse. De hecho, él forma parte de aquellos expertos que tienen claro que la IA no dispondrá de capacidades humanas como la comprensión o la posibilidad de planificar a largo plazo. Buenas noches. Amén, hermana, gracias. Qué importante, ¿verdad? Las noticias del fin, lo que está pasando, ¿verdad? En estos tiempos. Vamos a leer la lectura del material de edificación. Se llama y se titula Un siervo del Señor Jesucristo. En muchos lugares del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo se refiere a sí mismo como un siervo de Jesucristo. Por ejemplo, en Romanos 1:1, Colosenses 4:12, Filipenses 1:1, Primera de Timoteo 4:6. El medio hermano del Señor Judas, se refiere a sí mismo de la misma manera, en Judas 1:1. En lugar de sacar provecho de su estrecha relación con Jesús, medio hermano de Jesús, Judas se relegó a sí mismo a la condición de siervo. La familia, los amigos y los apóstoles elegidos de Jesús se refieren a sí mismos como sus siervos, lo que implica claramente que Jesús es el Señor. Siervo es una traducción de la palabra griega doulos, que significa literalmente esclavo o siervo de la servidumbre. Alguien que renuncia a todos los derechos para servir a otro, debido a que la palabra esclavo tiene una connotación tan negativa para nuestra sensibilidad moderna. A veces preferimos usar la palabra servidor. Sin embargo, servidor no captura todo lo que significa el significado real de doulos. Pablo dijo que era un esclavo de Jesucristo. En la antigüedad, los esclavos se compraban o nacían en una familia de esclavos y servían al amo hasta que moría o hasta que el amo decidía liberarlos. Algunos esclavos habían desarrollado una relación tan estrecha y amorosa con la familia del amo que querían seguir sirviéndole, incluso cuando podían ser libres. Esa es la idea que Pablo y otros transmitían cuando se referían a sí mismos como siervos de Jesucristo.
El Señor nos ha comprado con un precio muy alto. Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquellos que llegan a conocerlo desean abandonarle todos los derechos y elegir servirle fielmente. Un siervo de Cristo sabe quién es el Rey. Un siervo de Cristo es aquel que ha dejado de lado voluntariamente sus derechos personales para amar, servir y obedecer la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Sus siervos de Cristo mueren diariamente al pecado y a los deseos carnales, permitiendo que la vida de Cristo fluya a través de ellos. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ser un siervo de Cristo es buscar la voluntad en todas las cosas. Nuestro deseo principal cada día como siervos de Cristo es honrar y glorificar a aquel que nos compró la libertad del pecado. Primera de Corintios 10:31. Esto significa que debemos morir a nosotros mismos. En Lucas 9:23, renunciar a nuestro derecho a dirigir nuestras propias vidas. En Lucas 6:46. Y buscar formas de complacer a nuestro maestro en Salmos 37:23, Proverbios 11:20. Al igual que a un amo en la antigüedad asumía la responsabilidad de cuidar a sus siervos, nuestro Señor dice que Él proveerá todo lo que necesitemos cuando busquemos primero su reino y su justicia. Mateo 6:33 y Filipenses 4:19. Este fue el material de edificación, un siervo del Señor Jesucristo, ¿verdad, hermano? Qué bonito aprendizaje, ¿verdad? Vamos a continuar y vamos a leer la información de las actividades que tiene nuestra iglesia en estos días. El día sábado 3 de mayo realizaremos el culto de caballeros a las 7 a.m. en las instalaciones de nuestra iglesia. Todos los caballeros de nuestra congregación están cordialmente invitados. El tema, el propósito del hombre, texto clave, Isaías 43:7. El 2 de mayo del año 2010 se realizó el primer culto de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia en un local comercial de una gasolinera. Hoy estamos en instalaciones propias y reconocemos que esta obra ha nacido en el corazón de Dios. Por lo tanto, le invitamos a ser parte de todas las actividades que realizamos para celebrar nuestro 15º aniversario de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Comenzando con un culto especial de gratitud que se realizará el domingo 4 de mayo en un horario especial, ¿verdad? De 10 a.m. a 12:30 p.m. Hay que tener en cuenta, ¿verdad, hermano? A las 10:30, no a las 11. Contaremos con la presencia del pastor Julio Pacheco, quien es el director del Seminario de Predicación Expositiva, CEPE, y viene desde Ciguatepeque para traernos el mensaje, la identidad y los propósitos de la iglesia, basado en Tito 1, del 1 al 4. Además, tendremos participaciones especiales del DFC, el coro, el EDI y los jóvenes de nuestra congregación. Y cerramos la jornada con un corto convivio entre todos los hermanos que asistamos. Así que, hermanos, estamos invitados, ¿verdad?, este domingo a celebrar nuestro 15º aniversario. Que el Señor les bendiga, ¿verdad, hermanos? Así que también viene lo fuerte, que es el estudio de la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? El estudio del libro de Romanos, y llamamos a nuestro hermano Onán Morel. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos. Seguimos, hermanos, con el estudio de la epístola a los romanos. En estos jueves anteriores le hemos quitado una capita a todo lo que encierra
el conocimiento que trae esta epístola. Le hemos rascado un poquito como cuando a una semita de esas que le gustan al hermano Horacio, de las caballonas, le quita la orillita. Pues eso es lo que hemos hecho, porque estamos empezando ya de lleno a hacer un estudio exegético de esta epístola, esta carta que envió el apóstol Pablo a los hermanos cristianos de Roma. Hoy bueno, tienen un material ahí, si solo le tienen que dar vuelta al material de edificación, y ahí el material. Y lo que vamos a ver hoy es que esta epístola a los romanos nos hace un énfasis en que el evangelio de la gracia es de origen divino, o sea, nació en la mente de Dios. Las buenas nuevas de salvación, la oportunidad para todos los seres humanos pecadores poder encontrar salvación por medio del Señor Jesucristo. Ese mensaje y esa obra que realizó el Señor Jesucristo nace en la mente de Dios. Vamos a orar, hermanos, antes de comenzar. Padre, gracias porque nos permite estar un jueves más acá. Señor, entendemos que nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Todos los días vemos evidencia de que tenemos un Dios vivo que nos escucha, un Dios que está pendiente de nosotros, tal como el himno que entonamos hoy, día en día, tú estás con nosotros, Señor. Venimos a ti a poner en tus manos, Señor, el estudio de este libro de Romanos, específicamente esto que vamos a estudiar el día de hoy. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la obra del Señor Jesucristo nacieron en tu corazón, Señor, y por eso estamos plenamente agradecidos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ubiquémonos, hermanos, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1. Ahí vamos a estar viendo algunos de los versículos. Ustedes los tienen también en el material ahí. Si ustedes se fijan, el material trae unas líneas donde ustedes pueden rellenar. Si quieren anotar algo interesante, algún versículo, algo que se menciona acá, ahí lo pueden hacer. Comenzamos entonces. No hay duda, no hay nada más importante para un creyente que estar seguro del contenido de su fe. La claridad en la exposición del Evangelio es vital para que otros comprendan la grandeza de la gracia de Dios. Hermano, si nosotros no tuviéramos certeza de lo que la palabra de Dios dice, si no existiera esa relación entre lo que estaba profetizado y lo que ya aconteció, si nosotros no tuviéramos evidencia de un Dios creador que ha hecho los cielos y la tierra, la naturaleza, el ser humano y cada una de las células que componen el organismo, entonces no tendríamos un sustento suficiente para descansar en nuestra fe. Pero, gloria a Dios, porque la palabra de Dios nos da suficientes evidencias de quién es Dios. Y Dios utilizó a diferentes personajes en el transcurso de la historia para que ellos pudieran, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, escribir las líneas, las palabras, los párrafos y todo lo necesario para que se compilara en un libro y que llegara a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestras bocas para poder transmitirlo a otros, ¿verdad? El Señor, hermanos, en su grandeza, en su magnificencia, Él estableció un orden. Y dentro de ese orden, desde antes de la fundación del mundo, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, Él designó al Señor Jesucristo para que viniera a cumplir la obra de
la justificación, la obra de la salvación, la obra de la redención, la obra de sustitución. Esa obra que nosotros el día de hoy reconocemos y por eso descansamos en esta fe que hemos adquirido al creer en los méritos del Señor Jesucristo, entregándose en la cruz del Calvario como el sacrificio de Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos y pudiéramos encontrar paz y comunión con Dios. Entonces, hoy vamos a hablar sobre este aspecto importantísimo que está señalado en los primeros versículos de la epístola a los Romanos. El apóstol Pablo, hermanos, señala en los primeros versículos que el evangelio de la gracia es de origen divino. ¿Cómo vamos a comprobarlo? Bueno, empecemos a desmenuzar esto. En primer lugar, él dice que el evangelio, o mejor dicho, podemos deducir, no es que él lo dice ahí específicamente, sino que en esta interpretación, en este análisis exegético que hizo el pastor Luis Carballosa, él logra visualizar y nos hace visualizar a nosotros también el hecho de que el evangelio procede de Dios y el apóstol Pablo es claro cuando así lo dice. Podemos ver ahí en el punto número 1, miren que hoy me dieron un juguete nuevo. Este también sirve, dicen que es para despertar a los que se quieren dormir. ¿Hay alguno ahí que lo necesite? No, todavía no. Bueno, miren, ahí está el versículo 1. ¿Me ayudan a leerlo? ¿Qué dice el versículo 1 de Romanos capítulo 1? Leámoslo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahí estamos hablando, hermanos, del segmento inicial de esta carta. Normalmente las cartas se inician con una salutación, ¿verdad? El saludo. Este es el saludo de Pablo a la iglesia de Roma, a las iglesias que están ahí ya formándose y creciendo en Roma. Pablo, siervo del Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Ven qué importante? Qué importantes son cada uno de los señalamientos que el apóstol Pablo hace en este fragmento tan corto que es la introducción a esta epístola. Nos da diferentes informaciones en estas pocas palabras. Mire, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 palabras. En 14 palabras él nos dice que es siervo del Señor Jesucristo, que él ha sido llamado a ser apóstol. Ahí nos revela dos verdades. También que él ha sido apartado. Ahí está revelando otra verdad. Y para finalizar dice, para el evangelio que es de Dios. O sea, él ahí está admitiendo y señalando e ilustrando para que la iglesia de Roma entienda y que nosotros también entendamos que el evangelio procede de Dios. Entonces podemos ver ahí que Pablo menciona esa palabra, siervo, lo que leyó el hermano Franklin en el material de edificación. Siervo, que se deriva de la palabra griega doulos. Aquí Pablo lo que está denotando cuando utiliza esa palabra doulos es tal como lo dice el material. Él está utilizando la misma palabra que se utiliza para señalar o identificar a alguien que es esclavo de otra persona. Cuando alguien es esclavo, inmediatamente, cuando él está dentro de ese estatus, inmediatamente se reconoce entonces que él no tiene dominio de sí mismo, sino que él pertenece a otro. Pablo está diciendo que él es esclavo o siervo del Señor Jesucristo. Él está admitiendo ahí, yo le pertenezco a Cristo, yo ya no me pertenezco a mí. Yo le pertenezco al Señor Jesucristo. Eso, hermanos, es una verdadera convicción
Eso es estar realmente entendiendo de quién es el Señor Jesucristo y lo que ha hecho por el individuo que ha creído en Él y que ha recibido salvación por medio de Él. El apóstol está admitiendo ahí, yo soy pertenencia del Señor Jesucristo. Y cuando dice Jesucristo, él menciona esa pertenencia en un genitivo de posesión, o sea, el Señor Jesucristo es su dueño. Pablo afirma su voluntad y su vida pertenecen al Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, yo pertenezco a mi Señor y a mi Salvador Jesucristo. Y también menciona la palabra llamado. Pablo está admitiendo también ese adjetivo que sirve para, en un sentido pasivo, modificar ese sustantivo de apóstol, porque él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. Entonces, él antes de mencionar la palabra apóstol, antes de cubrirse, digámoslo así, con ese estatus de apóstol que podría representar para él o para cualquiera un grado de relevancia. Antes de eso él dice llamado a ser apóstol, o sea, con eso que él dice llamado está diciendo, no fue porque yo pude ser apóstol, no es porque yo tenía capacidad de llegar a ser apóstol de Cristo, no es que el Señor me escogió porque vio mis talentos, sino que más bien en la misericordia del Señor, el Señor me llamó para yo venir y ejecutar esa tarea que Él dispuso que yo ejecutara. Él está también ahí denotando el respeto y que está en el respeto al Señor y que está enfocando el mérito del hecho de que Él es apóstol al mismo Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no quiere autoexaltarse de ningún modo. Él está diciendo, fui llamado a ser apóstol, no es Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol del Señor por causa de mi conocimiento y mi estudio y mi trayectoria. Él no dice eso, él dice llamado a ser apóstol. Todo el mérito es del Señor Jesucristo. Y dice apartado para el evangelio. Cuando él habla de apartado, él está hablando también de un participio pasivo, que es un tiempo perfecto del verbo aforizo, que estamos hablando ya en términos de donde se deriva la palabra apartado en griego, ¿verdad? Que esa palabra significa trazar límites o separar mediante la colocación de un cerco. O sea, cuando Pablo utiliza esa palabra, ahí en este versículo 1, que él dice aforismenos, él está diciendo que el Señor lo apartó y está dando a entender que la forma como el Señor lo apartó es que lo cercó, le puso una barrera de protección para que él perteneciera al Señor y que el Señor, como un amo responsable, como un Señor responsable, estaba al cuidado de sus siervos. Y él estaba colocándose en esa posición de siervo, posición de que le pertenece al Señor, ya no se pertenece él mismo, y posición de que ese Señor, quien es su dueño, ha demostrado que también lo tiene cubierto, lo tiene cercado, lo tiene bajo su cuidado. Todo eso nos denota cada una de estas palabras que el apóstol Pablo nos ha transmitido en este primer versículo. Y termina el versículo diciendo, para el evangelio de Dios. La preposición de eis, evangelio de Dios en griego es eis evangelium theou. La preposición eis, que es la primera, sugiere una meta, o sea, con miras a. O sea, el Señor lo apartó para que cumpliera una tarea.
¿Cuál es la tarea que cumplió el apóstol Pablo? Hemos hablado un poquito de eso y lo vamos a seguir hablando, pero creo que ya han de tener noción de cuál fue la tarea que el Señor le asignó al apóstol Pablo. Era el apóstol de los gentiles. El Señor le asignó esa tarea al apóstol Pablo. Lo puso a predicarle a los gentiles después de que él era un fariseo seguidor al pie de la letra de la ley, que discriminaba a cualquier gentil porque a él le habían enseñado que los gentiles no tenían ni voz, ni voto, ni derecho, ni ningún tipo de beneficio, ni podían recibir beneficio, porque quien era el pueblo escogido era el pueblo de Israel, y él estaba dentro de ese círculo de personas que creían que solo ellos tenían derecho a gozar de la salvación, a gozar de una comunión con Dios. Pues a él, a ese que en su momento pensaba así, el Señor le trastocó totalmente la mente y le abrió el corazón para que en lugar de seguir actuando de esa manera totalmente equivocada en contra de los principios de Dios, Pablo pudiera actuar ahora en base a esas buenas nuevas de salvación que fueron manifestadas por medio de la gracia para todo aquel que pudiera reconocer al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Había entonces un propósito por el cual Pablo había sido apartado para el Evangelio de Dios. Cuando él se refiere a esa palabra, evangelium, que es evangelio, eso significa buenas nuevas. Creo que cuando nosotros venimos a Cristo y venimos a la iglesia, uno de los términos más populares y que más rápido nos aprendemos y no se nos escapa es eso, que el evangelio significa buenas nuevas. Bueno, había un propósito por el cual Dios lo había apartado y era para que transmitiera esas buenas nuevas a los gentiles. Y las buenas nuevas, especifica el apóstol acá, el evangelio de Dios, no su propio evangelio, no las buenas nuevas de la experiencia que Pablo había tenido en esa transición que tuvo de fariseo a cristiano, ¿verdad? Porque muchas personas piensan que predicar el evangelio es hablar de esa experiencia que vivió en esa transición. Yo antes era así, ahora soy acá. Hermanos, no, las personas creyentes no necesitamos andar diciendo lo que antes éramos y lo que ahora somos. Nuestros frutos hablan por nosotros mismos. Y la honra siempre la debemos de dar a quien merece toda la honra, lo que está haciendo el apóstol Pablo acá. Él está señalando al Señor Jesucristo como el autor y el precursor y el ejecutor por medio de la acción completa de la Trinidad, de ese evangelio de las buenas nuevas de salvación. Entonces, podemos ver acá cómo el apóstol se refiere a este término, que es un término que muchas veces muchas personas lo tildan como de muy duro, o un término que podría ser hasta ofensivo, cuando se menciona que un creyente que se considera siervo, que es siervo del Señor, en realidad lo que es un esclavo del Señor. Ya vimos en qué consiste ser un esclavo. Un esclavo es una persona que ya no tiene autoridad sobre sí mismo, ni ningún sentido de posesión sobre sí mismo, porque le pertenece a otro. Eso es un esclavo. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. Yo soy esclavo de Cristo. Y no lo dice por decir, hermanos, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto que el apóstol Pablo está transmitiendo a todos los que somos lectores de esta carta de Pablo,
Es para que nosotros consideremos nuestra necesidad también de entender cuál debe ser nuestro estatus ahora que somos creyentes. Nosotros debemos de considerar que nuestro estatus es ser siervos. Y cuando hablamos de siervos y nos remitimos al original que es doulos, deberíamos de decir entonces somos esclavos del Señor. Somos esclavos, le pertenecemos a Él. Él es nuestro amo, nuestro Señor. Y también podemos descansar en el hecho de que ese Señor a quien nosotros le pertenecemos está pendiente de cubrirnos, de protegernos, de rodearnos con seguridad, la seguridad que Él despliega para sus hijos. Hay un texto en Éxodo 21 que habla del siervo. Vamos a leer desde el 5 y unos cuantos textos ahí. Dice Éxodo 21:5. Esto es, aquí estamos hablando de cuando se está transmitiendo las leyes en el pueblo de Israel, ¿verdad? Las leyes para Israel, que el pueblo de Israel tuviera algún parámetro para poder dirigir cada una de las actividades en las que se desenvolvían, ¿verdad? Entonces, dice Éxodo 21:5, refiriéndose al siervo, que ya sabemos que es ese mismo a quien se refiere el apóstol Pablo como doulos, o sea, alguien que le pertenece a otro. Pueden verlo ahí, ¿verdad? Ahí está. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces. O sea, este es el momento, hermanos. En ese entonces se había estipulado de que con cierta cantidad de años de servicio, la persona ya recibía su carta de libertad, ya no necesariamente tenía que seguir sirviendo a su amo. Pero si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, y no saldré libre, entonces miren lo que hacía su amo. Lo llevaba ante los jueces para que hubieran testigos. Y lo colocaba al lado de una puerta, junto a una puerta o a un poste, y su amo, dice la instrucción acá, le debe de horadar la oreja, le horadará la oreja con una lesna y será su siervo para siempre. Cuando hablamos de horadar es eso que ustedes ven ahí en la imagen. Pueden ver que lo que van a hacer ahí es perforarle la oreja, ¿verdad? La lesna es eso, es como un punzón. Ven ese punzón que tiene ahí en la mano este hombre, ¿verdad? Ven que la oreja está apoyada en una superficie dura. Bueno, ese es un ritual precisamente de esto que estamos hablando, cuando un siervo se convierte en siervo por amor a su amo, que él dice, yo amo a mi Señor, entonces ahora yo quiero seguir sirviéndolo hasta que yo me muera, y para eso entonces su amo tenía que llevarlo frente a los jueces y ejecutar este ritual, horadarle la oreja. Entonces, una vez que le horadaban la oreja, ya ese siervo estaba identificado como un siervo por amor. Le colocaban una argolla ahí en el hueco que le hacían. No había en ese tiempo las maquinitas que hay en el mall para poner piercings, ¿verdad? Sino que le horadaban con un punzón. Le colocaban ahí el arete. Y las personas que lo identificaban como el siervo de tal persona, ahora decían, bueno, además de ser siervo de aquel, es siervo porque a él le place ser siervo, no está obligado. Pues esa, hermanos, esa es la condición que los creyentes debemos de manifestar ante Dios. Nosotros somos siervos por amor. Esa lesna
con la cual le horadaban la oreja, podríamos decir que para nosotros los creyentes viene a ser el Espíritu Santo cuando nos sella, cuando nos perfora el corazón y habita ahora en nuestro corazón, hermanos. Esa es la comparación que podría hacerle yo de la condición de un genuino siervo del Señor, de alguien que realmente es siervo de Dios, que se ha identificado por amor con la obra de Dios y con el Evangelio del Señor Jesucristo. Recibe al Espíritu Santo en su corazón, el Espíritu Santo penetra su corazón y ahora habita en su corazón. Y ahora el creyente está sellado a nivel espiritual, pero también a nivel mundano, porque ahora es el creyente, porque obedece a su Señor y ama a su Señor, se comporta de modo que quiere honrar a su Señor. Ya la vida de esa persona, de ese individuo, tiene que transformarse. No hay tales de que personas que dicen, no, si yo un día fui a una campaña o fui a un lugar o se me presentó alguien al frente y me dijo, repita esta oración y con repetir esta oración usted es salvo. Y yo repetí la oración, yo soy salvo porque yo cumplí con repetir la oración. Yo dije que yo reconocía al Señor Jesucristo como mi Salvador. Pero eso, hermanos, no está dando ninguna muestra de amor, ni de convicción, ni de transformación, ni de arrepentimiento. Eso simplemente fue un comportamiento mecánico inducido por una persona que lo trajo al convencimiento de que le convenía realizar esa oración. Pero él nunca conoció al Señor Jesucristo, nunca le atribuyó los méritos de la salvación a él y sobre todo, nunca hubo convicción de pecado en él. Y si en una persona no hay convicción de pecado, hermanos, definitivamente no ha conocido al Señor. Porque cuando nosotros podemos visualizar la santidad y la perfección del Señor Jesucristo, y sobre todo, si podemos visualizar que Él pagó por la culpa del pecado que nosotros cometimos, ahí realmente entonces nosotros podemos encontrar convicción de pecado y llegar al arrepentimiento y llegar entonces al punto en donde nos desligamos totalmente de esa capacidad falsa de creer que nosotros podemos salvarnos por nuestra propia cuenta y entregamos nuestra salvación a las manos del Señor Jesucristo. Entonces, como pueden ver, hermanos, en este primer versículo, el apóstol Pablo habla con tal profundidad que esa profundidad, ese conocimiento, ese raciocinio, esa capacidad para expresar ideas precisas sobre Dios, solo podían proceder de Dios. Por eso, hermanos, es que nosotros podemos estar seguros de que toda la Escritura es inspirada por Dios y que el apóstol Pablo fue un instrumento de Dios. Dios lo utilizó para poder escribir en un texto tan corto tantas verdades. Ven cómo en un solo versículo nosotros podemos ver tantas verdades. Y estamos hablando, hermanos, que apenas estamos leyendo la salutación del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Apenas estamos en la salutación. Ya cuando vayamos un poco más adentrados en el texto, Dios quiera que aprovechemos, ¿verdad? Y que nos edifiquemos tanto que después podamos ir al mundo y transmitir estas verdades sin ninguna duda, sin ninguna carencia y con toda la responsabilidad que implica hablar sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Pues vemos en este punto cómo el apóstol admite el origen divino del Evangelio, cómo el apóstol se ubica en la posición que Dios lo ubicó, cómo él entiende la magnificencia del Señor Jesucristo y la posición que le corresponde a él, cómo el apóstol identifica el cuidado de Dios por él y cómo también él está seguro de que él no tiene ningún mérito para haber sido nombrado apóstol, sino que fue que a Dios le plació y por eso lo llamó y lo colocó donde quiso colocarlo para servirle. El apóstol nos está dando una gran lección acá, hermanos. Vivimos en un mundo donde lo que impera es la meritocracia. Acá, a nivel de la empresa privada o de los trabajos en cualquier tipo de institución, de lo que hablan es de cuántos títulos tiene, cuál es su experiencia, qué es lo que usted puede aportar con sus capacidades a esta institución. Pues en la institución del Evangelio, la institución de Dios, en el reino de Dios, no se toma en cuenta los méritos de las personas, se toma en cuenta la voluntad perfecta de Dios para decidir qué es lo que Él quiere hacer con cualquier persona que a Él se le ocurra, porque Él es todopoderoso y Él tiene capacidad de utilizar a quien quiera, como quiera y donde quiera y en el tiempo que quiera. Así que nosotros no podemos dudar nunca de la obra de Dios, de la obra que el Señor ha hecho en nosotros y de que cuando el Señor nos está llamando a servirle, no nos está llamando por nuestros méritos, nos está llamando porque a Él le plació llamarnos. Nos está colocando en un lugar, en el engranaje del servicio de la iglesia, porque a Él se le ocurrió colocarnos ahí. No porque demostramos muchas capacidades y muchas aptitudes que a legua se miraba que nosotros éramos el candidato específico para tal área en la iglesia. No, hermano. Esto no tiene que ver con capacidades adquiridas, no tiene que ver con aptitudes, ni siquiera tiene que ver con actitudes. El llamado de Dios, hermanos, tiene que ver única y exclusivamente con la voluntad soberana de Dios. Él es quien llama, Él es quien transforma, Él es quien utiliza. A Él le debemos todo, hermanos. El hecho que estemos aquí, hermanos, es porque el Señor nos ha llamado a Él. Porque por medio de su palabra lo hemos podido identificar y el Señor nos está llamando a Él. Les conviene estar en esa condición que el apóstol menciona en Romanos 1:1. Apartados, acuérdense de eso. Cuando el apóstol dice apartado es que está cercado, que está cubierto, que está protegido por su Señor. ¿Y habrá algún Señor mejor que el Señor Jesucristo para nosotros, hermanos? Pues esta es la condición en la que el apóstol se identifica. Y eso, hermanos, hemos hablado solamente del versículo 1 en la salutación de esta primera epístola a los romanos. El apóstol pasemos ahora no sé cómo estamos de tiempo, vamos a ver el tiempo. Tenemos 10 minutos todavía. Pasemos al punto número 2. El apóstol en esta carta a las iglesias de Roma también deja entrever que el Evangelio fue prometido en las Santas Escrituras
Primero habla de que el Evangelio le pertenece al Señor, de que los creyentes le pertenecemos al Señor, pero también ahora Él está hablando de que además de que al Señor le plació planificar y ejecutar el diseño del Evangelio, también el Señor lo prometió para que todo aquel que escuchara sobre esto tuviera la oportunidad de introducirse en este beneficio que otorga el creer en el Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas nuevas. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 2, que él había prometido démosle el seguimiento desde el 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, en las Santas Escrituras. O sea, el Evangelio de Dios, ese Evangelio que Dios había prometido por medio de los profetas en las Santas Escrituras. Acá el apóstol utiliza ese término que ustedes pueden ver ahí, es una palabra que los voy a poner a pronunciarla. Ahí donde dice había prometido, lo tienen en pantalla, ¿verdad? Vamos a ver rápido, sin perder tiempo. Leamos todo eso que está en amarillo. Había prometido antes, proepengeilato. Ese término significa eso, que el Señor había prometido antes. Aprendamos griego, hermanos. Entonces, podemos ver que el apóstol está siendo claro y está diciéndole a todos estos destinatarios de su carta en Roma. ¿Se acuerdan de todo lo que ya habíamos conocido, de lo que se había conocido en el pueblo de Israel sobre Dios y sobre las profecías de un Mesías? Bueno, eso ya había sido prometido y eso es lo que ahora viene a ser el Evangelio de la gracia. Eso que nosotros hemos recibido, la salvación, no porque nos la ganamos, sino porque Dios nos la regaló, porque proviene de Dios. Él está diciendo lo que había sido prometido, eso es lo que ahora nosotros estamos viviendo, estamos palpando, estamos degustando, estamos disfrutando el Evangelio de la gracia, ese regalo inmerecido que nosotros obtuvimos, que viene de la mente y del corazón de Dios hacia nosotros por medio del Señor Jesucristo. Ustedes pueden ver algo respecto al apóstol Pablo. Siempre, en todo momento, el apóstol está dándole el mérito al Señor Jesucristo de todo lo que corresponde a la salvación, a la gracia, a la transformación del ser humano, a la justificación, a la justicia de Dios. Siempre el apóstol señala al Señor Jesucristo. Él es el personaje principal del Evangelio. Él es el personaje principal de todo lo que se había prometido desde antes en las Sagradas Escrituras por los profetas. El Señor, hermanos, estableció en su presencia, en su omnisciencia, en su magnificencia y su misericordia absoluta, Él planificó que un día el Señor Jesucristo iba a venir al mundo para salvarnos, para redimirnos, para pagar por nuestros pecados, para ejecutar la labor de un redentor. El redentor es aquel que se presenta ante el juez y dice: este que es culpable, déjelo libre porque yo voy a pagar la condena de él. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo y eso es lo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Y el apóstol Pablo está diciéndole acá
a los hermanos de Roma. Recuerden, hermanos, que el público de Roma no era un público israelita. Eran personas gentiles que habían creído en el Señor Jesucristo. Entonces, ellos no entendían en su totalidad a lo que se estaba refiriendo el apóstol. Por eso el apóstol, a medida va adentrándose en la explicación del libro de los Romanos, va mencionando todas esas verdades y haciendo referencias también a lo que estaba escrito desde antes de que el Señor Jesucristo viniera y ejecutara las profecías que habían sido manifestadas sobre él. Hoy sí creo, hermanos, que estamos llegando al momento final. Nos vamos a quedar en el punto 2. Sinceramente, hermanos, yo creía que íbamos a cubrir hasta el punto 4, pero es que el punto 1, el versículo 1, es demasiado rico en conocimiento y no podemos desperdiciar el momento para hablar de todo lo que el Señor nos manifiesta por medio de ese texto, ¿verdad? Entonces vamos a seguir utilizando este material siempre. Recuerde, ahí usted puede anotar cualquier observación o algo que le llame la atención o los versículos que hemos ido mencionando. Vamos a orar, hermanos, para agradecerle al Señor. Gracias, Padre, porque nos permites ver tanto conocimiento, tanta sabiduría, tanta verdad en tu palabra. Señor, ayúdanos a seguir adelante con este estudio, a seguir creciendo, a seguir identificando tu honra y tu mérito sobre todo lo que has hecho por nosotros y por todos aquellos que van a venir a tus pies. Seguimos en tus manos, Señor, durante este culto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, ¿verdad, hermanos? ¿Cuánto nos declaramos esclavos del Señor Jesucristo? Amén, ¿verdad? Así que qué hermoso estudio, ¿verdad? Y gracias a Dios que estamos siendo constantes, ¿verdad? En este estudio del libro de Romanos. Así que gracias, hermano Nan. Hoy vamos a preparar, ¿verdad? Vamos a preparar nuestros corazones y que ahora vamos a pasar al culto de oración, hermanos. Así que preparémonos, ¿verdad? Preparemos nuestros corazones al Señor ahí y vamos a dar comienzo a este culto de oración, ¿verdad? Tenemos ahí, vamos a empezar con un tiempo de oración, hermanos. Lo pueden hacer también a los hermanos que están ahí conectados. Este momento pueden hacerlo de pie o de rodillas, como deseen. Es un momento especial, un momento donde vamos a orar por personal, ¿verdad? Por lo que tenemos, por nuestras familias, por nosotros mismos, ahí donde están, inclinen su rostro y vamos a pasar a este momento, ¿verdad? Vamos a dar unos minutos y un himno ahí de
Amén, hermanos. Amén, ¿verdad? Gracias al Señor, ¿verdad? Que nos da estos momentos, estos espacios en este culto de oración, ¿verdad? Donde podemos poner nuestras oraciones en las manos de nuestro Señor por nuestras cosas, por nuestras vidas, por nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, ¿verdad? Hoy vamos a pasar a un tiempo de oración en grupo de 3, hermanos. También hoy sí vamos a tener ahí un himno de fondo. En este espacio, en grupos de 3, mujeres con mujeres y hombres con hombres, ¿verdad? Así que, hermanos, vayamos visualizando ahí con quién vamos a orar por cada persona, por cada hermano. Ahí entre los 3 se ponen de acuerdo, porque es como dice la palabra, va a ponernos de acuerdo para orar, hermano. Así que vamos a dejar este momento.
Amén, hermanos. Amén, ¿verdad? Qué hermoso momento de estas oraciones en grupos de 3, donde podemos orar por nuestro hermano, ¿va? Por las peticiones, por esos que tienen sus anhelos en su corazón, lo que están pasando, hermanos. Qué bendición más grande. Vamos a pasar al primer segmento, sería de oraciones con propósitos específicos, ¿verdad? Vamos a orar por las peticiones, por todos los propósitos que tiene nuestra iglesia, y vamos a llamar a nuestro hermano Julio Cepeda, que trae las primeras oraciones. Buenas noches, queridos hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración por la celebración de nuestro 15º aniversario como iglesia del Señor. No como una iglesia aparte, como iglesia del Señor, pues es lo que somos. Oremos. Amado Padre, te damos gracias porque hemos llegado hasta acá, 15 años después de la primera reunión que hubo, donde se te dio tu puesto, Señor, tu lugar, el que tú mereces, como nadie más. Te damos gracias por todas las cosas que han sucedido en la iglesia. Sean buenas, sean malas, siempre ha sido porque tienen un propósito, tu propósito. Y tu soberanía es sobre todas las cosas. Tu voluntad es la que rige y te damos gracias. Te pedimos que en los años que van a seguir, podamos seguir adorándote, alabándote, dándote gracias y seguir las instrucciones que tú nos das en tu palabra. Que toda la sabiduría se encuentra ahí. Te agradecemos, Padre, infinitamente. Así como tú nos ayudas, nosotros vamos a servirte. Todo esto en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, quien reinará por los siglos de los siglos. Amén. Ahora los dejo con el hermano José Sandres. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Ahora en este momento les ruego, hermanos, que con reverencia oremos por las conferencias que se van a realizar por la celebración de nuestro aniversario en el mes de junio. Inclinemos nuestro rostro y llevemos esta oración al Señor. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, primeramente, Señor, porque tú has permitido, Señor, que estemos reunidos el día de hoy, Señor, como tu pueblo, Señor, tu pueblo que has comprado, Señor, con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Te pedimos, Señor, desde esta hora, Señor, desde ya, Señor, para que seas tú, Padre, quien controle, Señor, lo que se viene, Señor, en los próximos meses, Señor, el periodo de conferencias, Padre. Que bendiga, Señor, al hermano predicador invitado, Padre, que le des sabiduría, Señor, discernimiento, Señor, para exponer, Señor, de una manera fiel tu santa palabra, Señor. Que desde ya prepare, Señor, nuestros corazones, Señor, para recibir, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros, Padre. Que provea, Señor, los recursos, Señor, monetarios, Señor. Que proveas los recursos, Señor, de personal, de logística, de hermanos servidores, Señor, y que cada uno de nosotros se pueda regocijar, Señor, en su corazón, Padre, sabiendo de que tú nos has regalado, Señor, estos 15 años de aniversario, Señor, al lado de cada uno de nuestros hermanos, Padre. Todas estas peticiones, Señor, las dejamos en tus benditas manos, Señor, y oramos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar por las ofrendas, hermanos, así que vamos a darle a nuestro Señor, ¿verdad? De todo lo que Él nos ha bendecido, y también pues vamos a llamar de nuevo a nuestro hermano José Sandres. Hermanos, les ruego que se pongan en pie para orar por las ofrendas también. Señor, te damos las gracias, Señor, también, Señor, por todo lo que tú nos provees, Padre, por tu provisión diaria, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas, Señor, por la salud, Señor, por los trabajos, Padre, por
todo lo material también, Señor, te agradecemos por eso, Señor. Te pedimos, Padre, que bendiga, Señor, a aquellos hermanos, Señor, que sufren cualquier tipo de necesidad, Padre, ya sea afecciones físicas, Señor, necesidades espirituales, Señor, incluso necesidades materiales, Señor. Sabemos que tú eres misericordioso, Señor, y que tú nos has prometido, Señor, que no nos faltará nada, Señor, si buscamos primeramente tu reino, Señor, primeramente tu justicia, Padre. Gracias, Señor, por proveer, Señor, y te pedimos, Señor, que ya sea en escasez, Señor, o en abundancia, nuestro mayor deleite, Señor, y el mayor anhelo de nuestro corazón, Señor, seas tú, Padre. Gracias te damos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, ¿verdad, hermanos? Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Hay un espacio de un hermano que quiera dar un testimonio de gratitud corto. Ahí estamos, tenemos micrófonos, ahí que vamos a ver que hermanos desea dar un testimonio, ¿verdad? De gratitud. Vamos a ver. ¿Alguno? Allá está el hermano. Va, hermano. Aquí está el micrófono. Sí, sí. Vamos. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues estoy aquí con mi hijo a la par, quiere acompañarme. Es un gusto compartir con ustedes, ¿verdad? Y pues más que todo quiero darle gracias. Hola. Bueno, queremos darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque el día de hoy nos acompañó mi familia, está mi papá, mi mamá y mi hermana, nos están acompañando. Entonces, más que todo, quería darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo lo tomo como un regalo de Dios, poder compartir con mi familia. Y pues, más que todo eso, ¿verdad? Darle gracias a Dios por que me acompañe mi familia el día de hoy. Amén. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso darle gracias al Señor. Que estamos ahí la familia reunida, ¿va? Gracias al Señor que nos permite convivir y estar juntos, ¿verdad, hermanos? Vamos al segundo segmento de oraciones específicas y llamamos a nuestro hermano José Sandre. Bueno, hermanos, ahora vamos a orar por el evento que se va a realizar de Koinonia 2025. Así que les ruego que también nos pongamos en reverencia y pidamos al Señor por este hermoso evento que va a realizar nuestra congregación. Padre, te damos las gracias, Señor, por el evento de Koinonia, Señor, que ya es el segundo evento que realizaremos como iglesia, Señor. El primero se realizó el año pasado, Padre. Y la verdad, Señor, es que pudimos experimentar, Señor, del amor que tú nos tienes, Señor, del amor fraternal, Señor, que debemos de tenernos como hermanos, Señor, y de esa comunión que debemos de practicar como iglesia, Padre. Te pedimos que este evento, Señor, sea para glorificarte primeramente a ti, Señor, que sea para honrar tu nombre, Señor, que sea para honrar el propósito de nuestra congregación, Señor, que es estar en comunidad, Señor, estar en comunidad, una comunidad, Señor, de gracia, Señor, una comunidad, Señor, que quiere buscarte a ti, que quiere honrarte a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que todo salga de la mejor manera posible, Señor, y que seas tú, Padre, controlando cada aspecto, Señor, del evento, Señor, cada actividad que se va a realizar, Señor, por el Ministerio de Jóvenes, Señor, que vamos a estar participando, Señor, y por todos los demás ministerios, Señor, que van a estar participando en este evento, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a pasar a nuestro hermano Julio Cepeda, que tiene la segunda petición. Hermanos, una vez más vamos a dar gracias al Señor por el aniversario que vamos a tener de la iglesia, nuestro 15º. Oremos. Este tema de oración es por la bondad que nuestro Señor tiene con nosotros. Él nos bendice,
y nos muestra su misericordia. ¿Qué quiere decir todo eso? Que Él nos ama. Estamos aquí porque Él quiere que estemos aquí. Y le damos gracias infinitas. Vamos a hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Para servirle, para honrarle, para glorificarle. Porque Él lo es todo para nosotros. En los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También la oración de la semana. Porque la programación del mes y que traigamos más invitados a las conferencias y a los cultos de nuestra iglesia, para que podamos estar en comunión, en coinonía, como decía el hermano, y podamos predicar la palabra a otros que están huérfanos en ese tema. Tenemos también nosotros que dedicarnos a aprender más del Señor, para que podamos vertir esa palabra hacia otros, para que sean conocedores de la, como decía el hermano anteriormente, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. En nombre de Él, amén. Ya para ir finalizando, hermanos, vamos a un canto, ¿verdad? Un canto de que, y posteriormente, pues, si nos vamos a poner en pie, vamos a agarrarnos de la mano aquí, hacer un círculo para que estemos todos ahí, ¿verdad? Unidos, y mientras entonamos este hermoso himno, ¿verdad? Escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús, esa senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús, esa senda marcada para andar en la luz. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús, esa senda marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús, esa senda marcada
lámpara para andar en la luz. Amén, hermanos. Vamos a realizar una oración ya para despedirnos, así como están agarrados de la mano, oremos. Padre nuestro, gracias Señor, gracias Padre, porque aquí nos tenés, Señor, unánimes, en un mismo sentir, Señor, para escuchar tu palabra. Y la hemos escuchado, Señor, y ayúdanos a guardarla y sobre todo ponerla en práctica. Gracias, Señor, porque hemos llegado al final y estamos contentos. Vamos llenos de tu amor, Padre. Gracias por cada hermano que vino, por cada familia representada. Gracias por la familia del hermano que apartó ese tiempo, Señor, para venir, porque tú así lo permitiste. Gracias te damos. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares y prepáranos para todos los eventos, para todas las actividades que nuestra iglesia tiene, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Así que llegamos al final y recordarles, ¿verdad?, que tenemos actividad.